Pueden tomar asiento. Veníamos nosotros hablando, hermanos, en las reuniones anteriores del reino. Y acá Jesús, en esta parábola también, o también esta parábola, hermanos, esta y todas las parábolas, son con el propósito, como dice en el versículo 10, creo que era, sí, el versículo 10, hermanos, son con el propósito de esto. Dice que Jesús le dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Amén. Esto era para ellos. Esto es, hermanos, también para cada uno de nosotros. Veíamos, hermanos, reuniones anteriores que el Señor vino y lo dice cuando Él principia su ministerio, ¿no es cierto? Que Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas dice la palabra, hermanos, Lucas 17, 21, dice también el Señor que el reino de los cielos está entre vosotros. Amén. Le preguntaron al Señor unos fariseos, ¿no es cierto?, ¿cuándo va a venir el reino de los cielos? Y Él les respondió, el reino de los cielos está entre vosotros. Amén. También en la parábola de Lucas, hermanos, del rico insensato, hermanos, también el Señor después, un poquito más adelante, aconseja a la multitud que estaba escuchándole, aconseja, hermanos, que busquen el reino de Dios y termina su predicación, podríamos decir, ¿no es cierto?, así, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Amén. El reino de Dios. Entonces veíamos nosotros, hermanos, que Él vino y mostró ese reino, que Él vino y nos dio ese adelanto, amén, a cada uno de nosotros, que Él vino, hermanos, y predicaba de un reino donde no iba a haber pecado, donde no iba a haber enfermedad, donde no iba a haber, hermanos, tiempo, tampoco que iba a ser eterno, donde no iba a haber muerte. Hermanos, predicó eso y mostró eso también. Amén. Predicó eso, hermanos, y Él predicaba que en el reino no había enfermedad y Él sanaba a los enfermos. Predicaba que no iba a haber, hermanos, muerte, y murió por cada uno de nosotros, llevando nuestros pecados, que no iba a haber pecado y llevó nuestro pecado. Predicaba que no iba a haber demonios y que echaba fuera a los demonios. Nos mostró, nos trajo el reino. Pero también dijo, hermanos, que a nosotros ese reino ahora se nos era asignado a nosotros. Y veíamos también el martes, creo que era, hermanos, que ahora nos toca a nosotros mostrar, igual que como lo hizo Jesús, hermanos, dar al mundo ese adelanto o esa muestra o que nos toca mostrar y que el mundo pueda ver el reino de Dios cuando mira a la iglesia. Amén. Eso ha sido pasado ahora a cada uno de nosotros también. Entonces, en la iglesia debe reinar el amor, decíamos, y debe ser así. Debe reinar la paz. Son los frutos de lo que después vamos a hablar, de lo que habla Jesús acá también en la parábola. La paz, la paciencia, la humildad. Eso debe ser visto por los demás. Eso debe estar en la iglesia, porque la iglesia ahora es el representante del reino de los cielos. Amén. Es ese ámbito donde el rey es Cristo, es Jesús. Entonces es el reino de los cielos. Cuando esté el reino de los cielos, el rey va a ser nuestro Señor Jesucristo. Ahora y por medio de la fe, hermanos, el reino de los cielos está entre nosotros, debe estar entre nosotros y es mostrado a través suyo, a través nuestro, a través de la iglesia. Eso es, hermanos, lo que Jesús está haciendo. Un día lo vamos a ver en gloria, un día va a ser, hermanos, en la eternidad, un día va a ser nuestros cuerpos glorificados, nosotros resucitados y todo eso, pero ahora por medio de la fe, el reino debe ser mostrado por la iglesia. Amén. Por hombres y mujeres que tienen como su rey, como rey en su corazón, a Cristo. Por hombres y mujeres, hermanos, que lo más importante de su vida es servir al Señor. Que viven para la gloria de Dios. Eso es, hermanos, el reino de los cielos. De esa manera podríamos decir también, nosotros podría decir el Señor a través nuestro, el reino de los cielos está entre vosotros, está en el mundo. Y debe ser así. No es, hermanos, un cuento, no es algo lindo de contar, de decir, hermanos, debe ser una realidad en nosotros. A nosotros, hermanos, se nos ha dado a conocer los misterios, dice Jesús, del reino. En esta parábola, y entrando un poquito más ahora a la parábola, hermanos, dice que se juntó una gran multitud. Y el Señor empezó a contarle esta parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar su semilla
y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó junto sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Y hablando, dice estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, en el campo, cuando se sembraba en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, esto era un solo campo, ¿sí? Cuando se sembraba era un terreno, era muy árido, es muy árida esa zona, hermanos. Es mucho el trabajo que tienen que hacer para poder sacar la buena tierra. Tienen que trabajar bastante la tierra. Y los campos, todos tenían, hermanos, primero que no eran grandes como por ahí no podemos imaginar los nuestros hoy. Y todos tenían caminos por donde pasaban por ahí los animales o traían los animales y todo eso. Todos tenían, hermanos, partes con espinos, pero siempre es un campo. ¿Amén? Siempre no es que el sembrador sembró en la buena tierra, en el campo bueno, sembró la semilla y después fue y lo tiró entre los espinos a propósito. No, sembró todo el campo. Pero el campo tiene partes, hermanos, tiene caminos, y alguna semilla cayó junto al camino, otra cayó junto a los espinos y otra en buena tierra. ¿Sí? Otros arriba de la piedra, otros arriba de los caminos o de las piedras que no pudieron sacar, y otros en la parte buena, en la buena tierra. ¿Sí? Eso es, hermanos, eso eran los campos en aquel tiempo. Cuando se cosechaba, dice que en aquel tiempo sacar, por ejemplo, cosechar después y que esa cosecha se pueda multiplicar, que les haya dejado un rinde del 8%, multiplicado por 8, vamos a decir. Sembró 100 denarios y cosechó 800 denarios. Es muy buena, ya gané, ya hice una buena cosecha. Sacar, hermanos, un 15%, cosechar 100 denarios y multiplicarlo por 15, amén, 15.000, es muy bueno, es espectacular. Por 30, buenísimo. Y el 100 por 1, amén, 100%, hermanos, es algo ya prácticamente era imposible. Es algo que Jesús exagera, y siempre cuando lo hace a propósito, ¿no es cierto? Hermanos, lo hace, pero es algo para ya ponerlo en los diarios, podríamos decir, ¿no es cierto? Es buenísimo eso. Y el Señor dice, hermanos, que donde se cae la semilla que cae en la buena tierra va a dar fruto al 100 por 1. Amén. Algo que también explica el Señor acá, dice que cuando termina de mostrarle, de darle dónde cae en cada semilla, ¿no es cierto? Él dice, donde cae cada semilla, les dice a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y después se va con sus discípulos y entonces les empieza a decir el propósito de las parábolas, ¿no es cierto? Le dice, a vosotros, dice, versículo 10, a vosotros, dice, os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero ¿cómo es esto? ¿No es que estaba predicando la parábola para que la gente conozca a Dios, o para que la gente le estaba mostrando el camino de Dios? Hermanos, él estaba haciendo lo que estaba diciendo en la parábola. El campo era la gente, la multitud que estaba ahí. Algunos en su corazón era una buena tierra, otros no. Otros, hermanos, en un corazón representaba su corazón que la semilla que caía junto al camino, otro junto a la piedra, otra entre espinos. Estaba haciendo eso el Señor. Amén. Esa parábola que él estaba mostrándoles, amén, diciéndoles a la multitud, era justamente lo que él estaba haciendo en ese mismo momento que estaba mostrando la parábola, que estaba contando la parábola con ellos. El campo eran ellos. Había gente de todo tipo. Había corazones que iban a creer y que iban a entender, y había otros que no. Amén. Y por eso les dice, hermanos, y el llamado de él es a la buena tierra, es el que tiene oídos para oír, oiga. Y lo que va a decir, lo que está diciendo hoy el Señor a nosotros, hermanos, aplicado ahora a cada uno de nosotros, es que nosotros hemos creído, y por eso estamos acá, y por eso somos esa buena tierra, seguramente, hermanos. Oigan, el que tiene oídos, oiga. Amén. Miren cómo oyen. Escuche el evangelio del reino. Escuche, porque a usted se le ha dado a conocer los misterios del reino.
Escuchemos hoy y escuchemos siempre. Amén. Cada vez que el Señor dice el que tiene oído en las parábolas, el que tiene oídos para oír, oiga, se refiere, hermanos, a la buena tierra. Se refiere, hermanos, a los que van a oír también, a los que van a oír de verdad. Pero siempre, siempre va a haber gente que no va a escuchar, que se va a ir. Siempre va a haber gente que se va a enojar. Siempre, hermanos, cada vez que una iglesia o una persona quiere hacer las cosas, la palabra de Dios como está en la palabra, le va a pasar lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Muchos se van a ir y muchos se van a enojar. Eso va a suceder, pero muchos van a creer. Muchos se van a volver. Muchos van a escuchar. Amén. Hermanos, después les explica el Señor la parábola a ellos. La parábola es esta, le dice Jesús a sus discípulos. Y les dice, hermanos, una cosita más. El hecho de que Jesús, por la parábola, sea para revelación a la buena tierra o a los suyos, y sea como velo para los otros, está mostrando, hermanos, el carácter de Dios también. Y está mostrando que la palabra de Dios, porque Jesús dice que la semilla es la palabra de Dios. Esa misma palabra, esa misma parábola era palabra de Dios. El Señor dice que la semilla es la palabra de Dios. Y está mostrando, hermanos, que de una manera o de otra, la palabra de Dios hace lo que tiene que hacer. Cumple con el propósito que es enviada, y es enviada por Dios, por supuesto. Amén. Convierte los corazones de la buena tierra de los que creen y no les muestra. Amén. No deja ver. Y eso es, hermanos, enviado, eso es propósito de Dios. Y especialmente, igual que yo creo que sucede hoy también, especialmente en ese tiempo. Amén. Estaba profetizado en Isaías capítulo 6, versículo 9, creo que es, hermanos, 9, le dice el Señor que no iban a ver y que iban a ser cegados. Los judíos de ese tiempo iban a ser cegados por el mismo Dios, para que viendo no vean, para que escuchando no lo hagan también. Porque el propósito es, hermanos, que el reino de Dios, ¿cuál es el propósito de ese? ¿Qué pasaba si los judíos sí escuchaban y sí veían y sí aceptaban y sí creían en Jesús? Que era su rey. ¿Qué era lo que no se iba a cumplir si eso sucedía? O era mucho más difícil, no se iba a cumplir, era mucho más difícil que se cumpliera. ¿Qué es? Que el reino de Dios se traslade a todo el mundo. Que los gentiles, que los no judíos también puedan tener salvación. Si ellos aceptaban, nosotros no éramos salvos. La salvación no venía a nosotros. Amén. Eso lo dice también en Romanos capítulo 11, Pablo, hermanos. Entonces, volviendo ahora, hermanos, a la parábola, la palabra de Dios, entonces, la palabra de Dios, la semilla, estaba cumpliendo el propósito para la que había sido enviada. Esa parábola era palabra de Dios y estaba, hermanos, revelándole el misterio del reino a la buena tierra y escondiéndolo, porque para eso había sido enviada también de los que tenía que ser escondido, de los judíos. Amén. Hermanos, eso también muestra el carácter de Dios, el amor de Dios para con los suyos, hermanos, y la severidad de Dios para los que no son suyos. Amén. Siempre busquemos, hermanos, también el carácter de Dios en cada vez que leemos su palabra también. Amén. Porque eso también está mostrado. Eso por toda la Biblia lo puede ver usted. Pero a nosotros nos ha sido, hermanos, dado a conocer los misterios del reino. A nosotros es a los que Jesús dice, hermanos, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Cuando Él dice el que tiene oídos para oír, se refiere, por supuesto, a la buena tierra, a los que iban a oír. Eso es, hermanos. Y les empieza a explicar la parábola del reino. Les empieza a explicar, dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hermanos, gente que escucha, incluso que un poquito les gusta o les interesa, pero no hay compromiso, no hay raíz en ellos.
son como simpatizantes. Toman el Evangelio, hermanos, como algo motivacional, como algo así, o emocional, como algo que es lindo y que por ahí si voy Dios me va a ayudar, Dios me va a bendecir. Necesito la ayuda de Dios, voy a ir porque necesito la ayuda de Dios para seguir con mis planes, para seguir con mi vida, para seguir con lo que quiero hacer y necesito una ayudita extra del de arriba. Y se van. Escuchan la palabra, hermanos, y se van. Vienen con ese corazón. Escuchan, vamos a suponer que escuchan la verdad, vamos a suponer, estaban escuchando a Jesús. Escuchan el Evangelio de la paz. Les interesa, les gusta, podríamos decir, pero se van porque quieren seguir su vida. Si me ayuda, me ayuda, si no, hago lo que yo tengo que hacer. Mis proyectos, mi vida y lo que yo quiero. Esos son, hermanos, los de junto al camino. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo en el campo, pero por algún tiempo, pero cuando viene el tiempo de la prueba, se van. Cuando vienen los problemas, se alejan. Estos son, hermanos, dice los de sobre la piedra. Esto sucede, hermanos, cuando se prepara la tierra, cuando la semilla cae sobre la piedra, no que cae sobre la piedra así pelada, sino que muchas veces en el tema del campo, hermanos, la tierra cae sobre la piedra, pero es una capita muy finita de buena tierra sobre la piedra. Cae la semilla ahí, crecen las semillas, literalmente crecen las semillas, hermanos, pero cuando el sol pega medio fuerte o la primera frío que pueda venir, la destruye, no tiene vida, la mata. Y eso es la comparación que Jesús está haciendo acá. La semilla que cayó sobre la tierra, la reciben con gozo, dice la palabra de Dios. Les gusta más que a los otros todavía, les gusta y ven algo interesante incluso, y por un tiempo tienen gozo, se gozan en la palabra de Dios, se gozan en saber, en conocer el Evangelio, hermanos, pero cuando vienen los problemas, se van. A la primera de cambio, se van. Cuando tienen que poner el cuerpo por el Evangelio, se van. No tienen raíces. No tienen raíces. No creen, hermanos, a pesar de las dificultades y a pesar de los problemas. No pueden decir las palabras de Job, por ejemplo, tan lindas que a veces hemos cantado, hermanos. ¿Cómo voy a creer solamente cuando el tiempo es bueno y no voy a creer en la adversidad? ¿Cómo voy a creer solamente cuando soy bendecido y no voy a creer? ¿Cómo va a ser? ¿Acaso Él es Dios solamente cuando a mí me va bien y ya no lo es cuando me va mal? ¿Acaso depende que Dios exista y que Dios sea real de cómo me va a mí? ¿Quién me ha hecho creer eso? ¿Quién les ha hecho creer eso, hermanos? Hoy me hirieron, hoy me trataron mal, hoy me pasó esto, hoy me pasó lo otro, Dios ya no me quiere, Dios ya no existe, Dios ya no es Dios. Y se van. Esos son estos. Amén. No es el problema en la semilla es la palabra de Dios. Hermanos, los de sobre la piedra eran eso. Los que cayeron entre los espinos, estos dice son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Estos escuchan, a estos también les gusta. Estos también, hermanos, la semilla, aceptan, podríamos decir, la semilla, pero dice que yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Se ponen ellos como a considerar los costos. Y no están dispuestos, es un poco lo del joven rico, podríamos decir, ¿cierto? No están dispuestos a dejar los placeres de la vida, a dejar, hermanos, los afanes de este mundo y todas esas cosas. No están dispuestos a buscar el reino de Dios y su justicia por sobre las añadiduras. No lo pueden ver. Amén, no pueden ver eso. Esos son estos. Dice, pero más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y más arriba Jesús dijo, al 100 por 1. Esta es la buena tierra. Esto es a lo que Jesús les dice, hermanos, oigan, escuchen. Estos somos nosotros, estos son, hermanos, los que tienen oído. Estos somos cada uno de nosotros que hemos creído. Hermanos, cada vez y cada día escuche la palabra de Dios. Y que sea para ponerla por obra. Y que sea, hermanos, para buscar más de Él. Y que sea por Él. Y cada vez menos por nosotros.
Eso es algo que tenemos que entender bien cada uno de nosotros. Hemos escuchado el evangelio. Acá hemos escuchado el evangelio. Lo hemos escuchado. Hemos escuchado la palabra de Dios todos nosotros. Sabemos que somos pecadores. Sabemos que si no es por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Salvador, hermanos, nosotros seríamos condenados. Que no por más buenas personas que podamos ser nosotros, por más que hayamos hecho buenas cosas y buenas obras, no somos salvos si no creemos en Él y si no le buscamos con todo nuestro corazón. No hay salvación para nosotros. Sabemos también que la salvación no es por nuestras obras, sino que es por la obra de Cristo allá en la cruz por nosotros. Que es un regalo que Dios nos ha dado, es un regalo que nosotros tenemos también. Y que eso debe ser el motivo, eso debe ser el motor para santificarnos, para buscarlo cada día más, para librarnos de nuestros pecados, para despojarnos de todo peso de pecado, para obedecerle, para vivir humillados delante de su presencia, para tenerlo a Él como Rey, Señor y Salvador de nuestras vidas. Esa es, hermanos, la buena semilla. Y quiere un ejemplo muy lindo, es cuando Jesús le dice también a las multitudes, también a sus discípulos, cuando tenían más de los 12, bueno, siempre tuvo más, además de los 12 eran los principales, pero tuvo más. Allá en San Juan 6, hermanos, dice que cuando empezó Jesús a predicar, muchos se habían ido, ya se empezaron a ir. Y Jesús le dice, hermanos, a los 12, ¿quieren acaso irse ustedes también? No quiero a nadie por obligación. No quiero a nadie si no tengo su corazón, no los quiero conmigo. Y Pedro les dice, hermanos, ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Semilla, palabra, la palabra de Dios. Palabra de Dios, que es la única que lleva, hermanos, a la vida eterna. En el único en quien hay salvación. ¿Dónde vamos a ir? No dijo, nosotros te vimos que levantaste un muerto y lo habían visto. Nosotros vimos que sanaste a los enfermos y lo habían visto. Nosotros te vimos que nadie predica, que sanaste a un ciego. No dijo eso, Pedro. Le dijo, solo tú tienes. ¿A quién iremos, Señor, si solamente vos tenés palabras de vida eterna? Por las palabras de Jesús, ellos se quedaban con Él. Por el evangelio que Él traía, ellos iban a seguirle. Amén. Esa es la buena tierra. Eso es alguien que había oído. Ese es alguien que tenía oídos para oír y había oído. Amén. Había oído. Todos los otros también escucharon, pero no había buena tierra en su corazón. Y por una causa u otra, hermanos, se fueron. Pero sus discípulos y nosotros también hemos escuchado y queremos representar ahora el reino de los cielos acá en la tierra. Y queremos mostrar, como decíamos también el martes, hermanos, ese adelanto, esas arras de las que habla la palabra de Dios, del Espíritu Santo, que tienen que estar en la iglesia. Y queremos llevar ese fruto al 100%. Y cuando la palabra de Dios habla de llevar fruto, hermanos, se refiere, no como no está mal, pero no es esencialmente al traer gente, que muchas veces en las iglesias usted va a escuchar que no traen fruto, que no tienen fruto porque no viene más gente, porque no predican y viene más gente y todas esas cosas. No se refiere a eso, se refiere, hermanos, a que Cristo sea formado en nosotros, a que el amor de Dios esté en cada uno de nosotros, la bondad de Dios en nosotros, si no lo podemos leer en Gálatas 5:20, la paciencia del Señor, el gozo de Cristo sea formado en nosotros también. Dice los frutos del Espíritu allá en Gálatas, hermanos. Y cada uno de esos frutos son, mejor dicho, las características de nuestro Señor Jesús. Y dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Él es la vid y nosotros las ramas por donde va a salir el fruto después. Entonces, hermanos, significa que nosotros tenemos que ser, o que tiene que pasar por nosotros la vida, esa savia o esa vida, la vida de Cristo. El fruto que tenemos que dar, hermanos, es más Cristo en este tiempo, en esta tierra. Ser cada día más como Él. Eso significa que vamos a amar como Él lo hizo. Que el amor de Él va a estar en nosotros. Ese amor sacrificial, ese amor, hermanos, que no pide nada a cambio, que no condiciona. La paz, la paciencia, el gozo, todo de Él.
El gozo de saber que somos hijos de Dios, de saber que somos salvos. El gozo de poder amar, ya amar, hermanos, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, trae gozo eso también. Y además amar a Dios, y eso también, siempre amar, eso también trae gozo de saber que somos sus hijos, el gozo de la salvación, que tiene como consecuencia, como fruto justamente, amar a mi hermano, como Cristo me amó a mí. Eso tiene que estar en la iglesia. Esos son, hermanos, los que tienen oído para oír. Cuando usted ame, ayude por amor a una persona, hermanos, no la haga después esclava suya, porque la ayudó o porque le hizo un favor algún día, porque eso no es amar. Eso, hermanos, no ha escuchado esa persona, la que hace eso, el Evangelio. No la haga sentir como que está siempre en deuda con usted. A veces nos damos cuenta, pero lo hacemos. Es difícil hacerlo sin darse cuenta. Más conociendo la palabra de Dios, la semilla. Ayude, ame, ayude, haga favores, sea generoso con su hermano, por Dios y por su hermano, y nada más. Después, si el hermano sigue viniendo a la iglesia, no importa. Si hay otra oportunidad de ayudarlo y necesita esa ayuda, lo vamos a ayudar también. Si se va al mundo, también. Claro que siempre los más cercanos van a ser los de la iglesia, pero no importa, si necesitara y usted sabe que esa persona necesita de su ayuda, también hacerlo. No hay condiciones para amar. Ese es el amor de Dios. Eso es algo que nosotros también debemos oír. Amén. Eso es algo, hermanos, en lo que el Señor también nos está diciendo. Tienen oído, escuchen. Amén, escuchen. Que estas cosas estén en nuestros corazones, porque estas cosas son del Evangelio. Esto es el Evangelio. El saber, hermanos, que tenemos que llevar, como decíamos anoche, ¿no es cierto?, el mensaje del Evangelio. No es solamente nuestra vida, eso está perfecto y eso está bien. La gente tiene que nos rodea, hermanos, y pidamosle al Señor. A veces no es fácil, es una de las cosas que más cuesta, pero pidamosle al Señor que nos dé esa sabiduría, ese coraje también para predicarles el mensaje del Evangelio. No nuestra vida, no mi testimonio, que eso vendrá después como añadidura también. No solamente eso, el Evangelio. Y si empiezo a hablarle de mi testimonio, que termine hablándole del mensaje de salvación, de las buenas nuevas de salvación a esa persona. Escuche estas cosas también. Amén. Escúchelas también. Cuando se habla, hermanos, de ser esposos y esposas conforme a la palabra de Dios, escuche. Padres, madres, como dice la palabra de Dios, hágalo. Escuche, hermanos, y póngalo por obra. Amén. Allá en hebreo, cuando se dice escucha, va ligado, hermanos, a la acción, a obedecer. No es solamente escuchar de oír, sino que va al bajarlo al corazón y después hacerlo, y después ponerlo por obra. Como es, hermanos, el escucha Israel. El Shema Israel, escucha Israel, significa mucho más que escuchar, que Jehová, nuestro Dios, uno es. Amén. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí, y todo eso, hermanos, que dice después la ley. Amén. Hermanos, es mucho más. Mezclé la ley con el Shema Israel, pero es no solamente escucharlo, amén, es ponerlo por obra también. Por eso hoy el Señor también nos está diciendo, ustedes, cada uno de nosotros somos esa buena tierra. Somos esos que han creído, esos donde la semilla, que es la palabra de Dios, ha germinado, ha crecido. Entonces, de ahora en adelante, hermanos, sigamos escuchando la palabra de Dios. Amén. Sigamos poniendo por obra la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús les está diciendo, hermanos, a sus discípulos, porque dice que a nosotros, a ellos y a nosotros también se nos ha dado a conocer los misterios del reino. Si tuviésemos conciencia verdaderamente, hermanos, de lo que significa esto, estaríamos todos saltando hoy de alegría. No entraríamos dentro del cuerpo de la alegría, de el gozo, hermanos, de saber que somos parte del reino de Dios hoy acá en la tierra.
Que la iglesia, somos parte de la iglesia, somos parte, hermanos, somos el cuerpo de Cristo hoy acá en la tierra, la iglesia de Cristo, parte del reino de Dios. Somos los encargados. Dios ahora a través nuestro va también, como lo hizo con Cristo, a mostrarle al mundo, para traer a los suyos a redención, hermanos, a mostrarle al mundo, y para testimonio también a todos, a mostrarle al mundo que Él es real, que Él vive, que su palabra es verdad, que su palabra es la palabra de Dios, que solamente Él tiene palabra de vida eterna. Y eso se tiene que ver en nosotros. Eso se tiene que ver, hermanos, en gente, en personas que van a vivir para la eternidad. Viva para la eternidad. No importa si Dios me bendice, no importa si Dios me da una casa, me da el auto, me da lo que yo quiero y todo eso, no importa. Por más que sean cosas buenas que usted desea, hermanos, no importa. Eso no va a hacer que me aleje de vos. Eso no va a hacer, hermanos, que como sucedió con las otras semillas, amén, con las otras personas que eran piedras, que la semilla representa a esa piedra, a esa semilla que cayó junto al camino, que cayó junto a los espinos, que cayó junto a la piedra. No, usted es una buena tierra. Nosotros somos, hermanos, la buena tierra, con defectos, con errores todavía, pero estamos dispuestos a seguir escuchando, amén, la palabra de Dios. Y cuando decimos, acuérdense, escuchar, es escuchar para actuar, escuchar para poner por obra su palabra, escuchar para bajarla a nuestro corazón. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día, amén. Entonces, nuestro Señor Jesús hacía, hermanos, el uso de las parábolas era para mostrarle los misterios del reino a sus hijos. Y hoy nos las está mostrando a nosotros, hoy y siempre, hermanos, en este tiempo a nosotros. Y también para no mostrárselo en aquel tiempo a los que no tenía que mostrárselo, por causa nuestra. Amén. Igual sucede lo mismo hoy también. Nosotros, como siempre decimos, hermanos, tenemos que, ahora lo traslado a nosotros ya como representantes de ese reino, nosotros ahora también tenemos que esparcir la semilla, sembrar el evangelio, predicarle, hermanos, el evangelio, el mensaje del evangelio a todos, a todo el que podamos, pero no esperar, porque no va a suceder así, que todo el mundo se salve, que todo el que le predicamos se salve, porque muchos no lo van a hacer, no van a aceptar, no van a creer, no se van a salvar. Mucha de la gente que nosotros queremos, sí, también, no se van a salvar porque no van a creer al evangelio. Pero nosotros, hermanos, tenemos que hacerlo, tenemos que seguir predicando. Si nuestro Señor Jesucristo, que sabía quiénes iban a creer y quiénes no, dice, cuando Él predicaba, dice la palabra de Dios allá en San Juan 6 también, seguía predicando y tirando la semilla, podríamos decir, y predicándole el evangelio a todos, ¿cuánto más nosotros, que no sabemos quiénes se van a salvar y quiénes no? Nuestra misión, hermanos, es predicar el evangelio y ayudar en todo lo que podamos con amor a nuestro prójimo, y especialmente a los que fueron comprados con la sangre de nuestro Señor Jesús, con la misma sangre que nosotros. Eso y lo demás, de lo demás se encarga Dios, corre por cuenta de Dios. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Entonces, escuchen su evangelio, la palabra de Dios. Amén. Siempre, hermanos, siempre. Dios les esté bendiciendo. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a cada día, hermanos, a escuchar su palabra, a cada día poder obedecer su palabra. Amén. Rendirnos delante de Él. Ser, hermanos, esa iglesia, ese ámbito donde el Rey, ese grupo de personas, iglesia, pueblo, ese ámbito, como usted quiera llamarle, hermanos, somos iglesia, es lo que el Señor más le gusta, ¿no es cierto? Esa casa de oración donde el Rey sea nuestro Señor Jesús. Amén. Donde el Rey sea Él. Vamos, para que eso cada día se acentúe más en cada uno de nosotros.